Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Una bendición estar nuevamente reunidos, ustedes en su casa, nosotros aquí en la casa pastoral. ¿Verdad? Qué bendición es poder tener la libertad de poder proclamar las verdades del Evangelio del Señor. Qué bendición poder, ¿verdad?, a través de este medio, poder también de alguna forma compartir la palabra del Señor. Reciban bendiciones, hermanos de Monterrey, si están conectados, ¿verdad? Reciban saludos desde aquí de Campeche, de Casa de Adoración, la Casa Pastoral. Hermanos de Querétaro, ¿verdad? Qué buena plática que tuvimos anoche, ¿verdad? Espero haya sido de grande bendición. Saludos también desde aquí de la Casa Pastoral, de parte de los pastores, ¿verdad? Luis Abraham, mi esposa, la pastora Anita, ¿verdad? Y también los hermanos de Calquiní, si nos están viendo, pues, bendiciones, amados hermanos, ¿verdad? Hermanos de Casa de Adoración Campeche, pues también sean bendecidos en el nombre de Jesús. Yo sé, ¿verdad?, que todos los que he mencionado hemos sido bendecidos, porque el Señor es bueno y tenemos, ¿verdad?, su palabra segura que nos habla y nos inspira y nos da seguridad para poder caminar cada día en este mundo tan conmocionado, tan adverso, tan confundido, hermano, ¿verdad? Usted sabe que pues noticias van y vienen, y yo pensaba en la mañana muy temprano que me desperté, yo estaba pensando que cómo se han acelerado los tiempos, de alguna forma que muchas verdades, ¿verdad?, que están en la Escritura, ¿verdad?, aún del Apocalipsis, yo siento que se están acelerando y se están presentando en este último tiempo. Dios tiene un propósito para todo lo que estamos pasando, lo he compartido, lo he dicho, ¿verdad? Y estamos dentro de ese propósito de Dios para alcanzar, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, el supremo llamamiento. El supremo llamamiento es el levantamiento de la iglesia. El supremo llamamiento es cuando la iglesia sea el arpazo, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿verdad?, llamará a la iglesia, y ahí vienen los turnos de resurrección. Yo creo con todo mi corazón que se han acelerado los tiempos. También lo dice Jeremías en el capítulo 1, cuando el Señor le dice a Jeremías: yo apresuro poner mi obra en estos tiempos. Lo importante, mi amado hermano, es que estemos preparados, ¿verdad?, emocionalmente, espiritualmente, corporalmente, que son las tres áreas que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, cuando dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces nos conviene, amados, guardar irreprensible nuestro espíritu, que no sea contaminado y que no sea enfermado, ¿verdad? Porque el espíritu se puede enfermar. La Biblia dice que un corazón alegre constituye un gran remedio, pero un espíritu triste seca los huesos. Entonces nuestro espíritu se puede enfermar, nuestra alma se puede contaminar y nuestro cuerpo se puede condenar con un pecado corporal. Entonces se relaciona íntimamente la integración tripartita de nuestro cuerpo con la venida del Señor. Así que nos conviene, mis amados, ¿verdad?, cada día esforzarnos más. Cada día esforzarnos más. No es tiempo de tirar la toalla, no es tiempo de la flojera espiritual, no es tiempo de descansar, estoy hablando espiritualmente, no, mi amado, es tiempo de esforzarse, ¿verdad? Leer doble, adorar doble, orar doble, porque los tiempos son muy difíciles, ¿verdad? Y yo no sé, tenía un pensamiento en la mañana, no sé cuántos van a regresar, y no me refiero solamente a Casa de Adoración, de la Iglesia Universal, no sé cuántos van a regresar nuevamente cuando se abran los tiempos de culto de una forma normal. No sé cuántos van a regresar, y en qué condiciones van a regresar, y cuántos ya no van a regresar. Todo eso está escrito en la palabra del Señor.
Pero antes de continuar, ¿verdad? Este tema se llama, ahí dice, la batalla contra la depresión. Pero antes de continuar, quisiera que me acompañe allá en su casa, con su familia, todos juntos, estemos en unidad, estemos en un sentir, en un espíritu, como dice la palabra, un propósito de pedirle al Señor que en esta mañana nos hable. El primer necesitado de su palabra soy yo, mi amado hermano, se lo confieso. Cada vez que ministramos, los primeros que somos ministrados, valga la redundancia, somos los que ministramos la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición, por este día en el cual pudimos abrir los ojos, sanos, confiados, contentos, con esperanza, Señor, y con la seguridad de que tú estás con nosotros. Que cada día que caminamos tú vas llevando nuestro caminar, nos vas guiando con la guianza, valga la redundancia, de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora hemos escuchado el tiempo de la alabanza, nos hemos gozado con la alabanza, con esos cantos gloriosos, esos cantos portentosos que mencionan, Señor, lo poderoso que eres tú. Nos hemos gozado con la adoración, reconociendo tu divinidad, tu gloria, reconociendo, Señor, que tú eres digno. Ahora, Padre, viene el tiempo de la administración de la palabra. Te suplico que en tu fidelidad, Señor, como ha sido siempre, nos hables. Señor, estamos necesitados. Estamos con una necesidad en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Que tu palabra venga a saciarnos, a bendecirnos, que venga a limpiarnos, Señor, que venga a edificarnos, que venga a formarnos. Todo te lo pedimos y te damos gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el libro de los Efesios, hermanos, no vamos a buscar la cita porque usted ha sido muy enseñado sobre ese principio. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 12, la Biblia nos habla y nos menciona que el Señor Jesucristo ascendió a todos los cielos. No dice solamente un cielo, dice Pablo, y ese de que subió a los cielos no es el mismo que descendió hasta la tierra. Y cuando Jesús sube a los cielos para llenarlo todo, dice la Biblia, se desprenden de él 5 gracias, se desprenden de él 5 ministerios. Y la Biblia dice que el mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y el propósito y el fin que nos establece la palabra de Dios, la función principal de estos 5 ministerios, es perfeccionar a los santos, ¿verdad? Ahí nos muestra que somos santos imperfectos y que la santidad es perfeccionable. Pero cuando miramos a través de toda la Escritura, ¿verdad?, podemos mirar algunas figuras de los 5 ministerios. La Biblia nos habla de 5 clases de leche. La Biblia nos habla de 5 piedras. La Biblia nos habla de 5 besos. La Biblia nos habla de 5 tablas. La Biblia nos habla de 5, ¿verdad?, utensilios que Dios le dice a Moisés que haga, labrados a martillo. Unos utensilios de plata, unos utensilios de oro finísimo, y cada uno de ellos tiene un simbolismo de los 5 ministerios. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La Biblia le dice a Moisés que haga 2 querubines labrados a martillo de oro y que estuvieran cubriendo el propiciatorio del arca. Esa figura es del ministerio apostólico. Le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Dice el Señor a Moisés que haga un candelero de oro labrado a martillo con 7 brazos, ¿verdad? Y con 66 manzanas. Ese candelero es figura del maestro, porque es el que da luz. Los 7 brazos es figura de la plenitud y las 66 manzanas es figura de los 66 libros de la Biblia. Y así sucesivamente. Pero también habla de 5 alas. Entonces, ¿a qué les quiero llevar en esta mañana? Ahorita va a mirar. Y le voy a decir, no vamos a ver las citas bíblicas, o sea, no las vamos a leer, pero sí le voy a decir dónde se encuentran. Por ejemplo, la Biblia nos habla de alas de águila en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vaya notes, hermano, usted, espero que tenga usted su libreta, su pluma,
para anotar, ¿verdad? Siempre que vaya a haber una administración, ya sea el pastor Abraham o de su servidor, de verdad, o de cualquier ministro que fuera invitado en algún momento, ¿verdad? Que usted haga sus anotaciones, para que acuerde que el archivo es la memoria de los tontos, ¿verdad? Y no hay nada que nos dé más seguridad que hacer las anotaciones. Vuelvo a repetir, alas de águila, que es figura del apóstol, está en Éxodo capítulo 19, versículo 4. ¿Por qué es figura del apóstol? Porque usted sabe que el águila es un ave que vuela muy alto y es enemigo número uno de la serpiente. Y la serpiente, usted sabe que es figura, simbolismo de Satanás. Alas de gallina, ese es el ministerio profético. Acuérdese, dice Mateo 23, 37, ese es el versículo, Mateo 23, 37. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, clamó el Señor Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Mas tú no quisiste. Entonces la gallina es un ave, ¿verdad? Muy noble, pero que cuando mira venir, cuando ve el peligro que viene, cacarea y llama a sus polluelos y los cubre bajo sus alas, ¿verdad? Y los tiene cubiertos. Entonces es figura del profeta. También tenemos las alas de paloma, y eso está en el Salmo 55, versículo 6. Alas de paloma. Y ahí David escribe ese salmo precioso y dice, ¿quién me diera alas de paloma para poder volar? Esa es figura del ministerio evangelístico. Pero hay que entender, mi amado hermano, que en el tiempo antiguo, quizá en algunos pueblos, algunos países todavía usan las palomas mensajeras, figura del ministerio evangelístico, pero esas palomas tenían una particularidad, que tenían casa, iban, llevaban el mensaje y regresaban a su casa. Un ministerio o un evangelista debe de tener casa, debe tener cobertura y debe de tener pastor. Sigo con el número 4. Alas de halcón. Está en Job capítulo 39, versículo 26. Y alas de halcón es figura del maestro. Y dice Job, ¿verdad? Vuela el halcón por su sabiduría. Y usted sabe, hermano amado, que un halcón, como un animalito verdadero, pues no tiene sabiduría, se guía por el instinto, ¿verdad? Entonces ahí está hablando claramente del ministerio, ¿verdad?, del maestro, que se distingue por su sabiduría. ¿Qué ministerio nos falta? ¿Verdad? Cuéntelo allá en su casa. Nos falta el ministerio de pastor. Y lo quise dejar de último, no porque no sea menos importante, sino porque aquí me quiero basar en parte de lo que vamos a estar ministrando hoy. Y sí lo vamos a buscar, está en Jeremías capítulo 8, versículo 7. Jeremías capítulo 8, versículo 7. Esa es figura del pastor. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Otra versión dice, conoce los tiempos. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero en mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Entonces aquí nos habla, alas de cigüeña es figura del pastor. Entonces, la Biblia dice que esta ave conoce los tiempos. Y algo que tiene que distinguir, ¿verdad?, el ministerio pastoral es que debe conocer los tiempos. ¿Qué tiempos? No tiempo que cuando van a estrenar una película, o tiempo cuando llegue la feria. El pastor debe conocer los tiempos de la venida, dice ahí ese versículo, de la venida del Señor. El pastor debe conocer los tiempos que se está viviendo, ¿verdad?, en el tiempo, valga la redundancia, que se está viviendo, para que pueda preparar a la iglesia, para que pueda ministrar a la iglesia, para que pueda conocer la necesidad de la iglesia de acuerdo al tiempo que se está viviendo, ¿verdad? Todo ministro debe conocer el tiempo, debe discernir el tiempo, ¿verdad? Como la cigüeña, para poder ministrar
y para que la congregación que Dios le ha dado a pastorear la prepare al evento más importante de la humanidad después de la venida de Cristo, que yo le decía hace un momento, el llamamiento final. Entonces el ministro, un buen ministro que conozca los tiempos, debe saber, ¿verdad? Debe discernir qué mensajes dar, cómo preparar a la iglesia, cómo ir sanando a la iglesia, porque todos mis amados hermanos, yo lo decía el viernes, todos de una o de otra manera, todos tenemos heridas en el alma. A través del proceso de crecimiento, desde el momento en que nacimos y aún antes de nacer, yo le platicaba, ¿verdad?, que cuando nuestra madre estuvo embarazada, todos los sucesos que sucedieron fuera del vientre, ¿verdad?, de los ambientes que vivió, de las palabras que recibió, del desprecio que pudo haber recibido, el maltrato, las ofensas, todo eso vino a afectarla a ella, pero como éramos un solo cuerpo con ella, así como nos alimentaba a través de un cordón umbilical el alimento físico, material, vitaminas, proteínas, ¿verdad? Así de igual manera hay un cordón desde el punto de vista espiritual donde nos estaba alimentando de acuerdo a lo que recibía. Entonces fuimos creciendo y en determinados momentos nuestra vida tuvo diferentes sucesos, a lo mejor de rechazos, a lo mejor de abandonos, a lo mejor de maltratos, a lo mejor de abusos, muchas cosas, ¿verdad? Entonces el pastor, un ministro, debe conocer en qué condición espiritual se encuentra cada oveja, y eso dice la Biblia, lo vamos a ver en un momento, para que pueda ir ministrándole el alma, sanándole el alma, para que el día que el Señor venga, vuelvo a repetir, se encuentre íntegramente sano en espíritu, en alma y en cuerpo. Y uno de los problemas que estamos viviendo, yo fui muy amplio el viernes, es acerca de la pandemia que estamos viviendo. Una pandemia desde el punto de vista de salud, en la cual es una enfermedad con alta contaminación y que ha matado a miles de personas. Pero mirando los tiempos, mirando las noticias, mirando los entornos, podemos entender y podemos mirar que no solamente estamos encerrados en una pandemia desde el punto de vista de salud, sino hay pandemias, mi amado hermano, desde el punto de vista de relaciones, hay pandemias que se han disparado de alcoholismo, de adicción, hay pandemias de estrés de la gente que ya no soporta estar encerrada, ¿verdad? Hay pandemias de malos tratos hacia las esposas, hay pandemias de suicidios. Me sorprende que hace unos pocos días atrás una niña de 14 años en Escárcega se ahorcó. Entonces se están viendo más suicidios debido a que la pandemia emocional, las pandemias que atacan el alma, han venido y están haciendo efecto, y no solamente en la gente que no es cristiana, sino están haciendo efecto aún en aquellos que son hijos de Dios. Hay una pandemia que todavía se nos viene encima, hermanos, que las naciones no saben cómo manejar esta pandemia que ya se está viviendo, que es una pandemia de tipo económico. Usted no se imagina, hermano, la cantidad, los millones y millones de empleos que se han perdido a causa de esta pandemia económica que viene sobre la humanidad y que de alguna forma ya está sobre la humanidad. Entonces hay personas, mi amado hermano, que su mente, su pensamiento, han sido atacados, sus sentimientos, con estrés, con angustia y con depresión. Vuelvo a repetir, muchos cristianos están siendo atacados, y quizá usted sea uno de ellos, en su mente y en sus sentimientos, con estrés, con angustia y con depresión. Y el problema es que no solamente lo padecen de día, ¿verdad?, con las noticias. Yo, hermano, no veo ninguna noticia, ¿verdad?, alarmista, porque de alguna forma lo que el diablo quiere es que nuestra alma sea atacada, nuestra alma entre en un estado de estrés, de angustia, de depresión, de miedo, y seamos cautivos de ese sentimiento, de ese espíritu.
Entonces hay personas que todo el día están, ¿verdad?, con el pensamiento, me puedo enfermar, me puede pasar, y si le pasa a mi hijo, y si le pasa a mi tío, y si le pasa a mi mamá, ¿verdad? Y es terrible porque pasan días en los cuales no tienen paz. Llega la noche cansados, ¿verdad?, con unas luchas impresionantes, llega la noche y quieren dormir y no pueden, porque han sido bombardeados. Su alma no tiene paz, no tiene tranquilidad, porque ha sido bombardeada de una forma sin misericordia por el enemigo, ¿verdad? Se han llenado tanto de malas, de tanta información, ¿verdad? Y hay gente, yo le llamo a esa gente, ¿verdad?, sádica, que sube videos de niños muriendo, de personas que están agonizando. Hermano, eso a mí no me interesa verlo, ¿verdad? Si al caso debemos orar por aquellas personas, la Biblia dice que debemos orar, pero no que debemos estar con morbo, estar viendo esos videos y esas escenas, hermano, que lo que traen es angustia en el corazón. Muy bien, vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La depresión, antes de este versículo, la depresión, hermano, desde el punto de vista médico es un sentimiento. Desde el punto de vista espiritual es un demonio, es un espíritu inmundo. Y la depresión, escuche esto, porque usted puede estar cayendo en depresión sin que lo sepa, sin que se dé cuenta. Posteriormente, cuando terminemos, vamos a orar, desde luego, vamos a orar en el nombre de Jesús. Pero la depresión no entra de golpe. La depresión no viene y ataca de una vez. La depresión va entrando en la persona poco a poco, poco a poco. Y la depresión empieza con una simple tristeza. Una tristeza que entra al corazón, ¿verdad? Y la Biblia dice en multitud de versículos que debemos estar alegres. Aún el apóstol Santiago dice, está alguno triste, no se quede con la tristeza. Está alguno triste, inmediatamente haga oración. Y es una oración de guerra, ¿verdad? Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo, llame a los ancianos y oren por él. Pero la recomendación de la palabra del Señor es que si alguno está triste, inmediatamente haga oración. Porque cuando le damos cabida a esa tristeza, o viene esa tristeza, y se va apoderando de nosotros poco a poco, llega un momento en que ya no es una tristeza, ya es una depresión. Ya el asunto ya es más grueso, el asunto ya está más serio, hermano. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que entender, mi amado hermano, que el apóstol Pablo, cuando escribía sus epístolas, el apóstol Pablo lo hacía por una necesidad que había en determinada iglesia. Usted puede mirar en las 3 epístolas del apóstol Pablo que ninguna epístola es parecida a una otra, porque la necesidad que tenía la iglesia de Tesalónica no era la misma necesidad que tenía la iglesia de Éfeso, y la necesidad que tenía la iglesia de Éfeso no era la misma necesidad que tenía la iglesia de Colosa o la iglesia de Corinto. Entonces, de acuerdo a la necesidad de la iglesia, de acuerdo al problema, a la situación que estaba pasando la iglesia, el Espíritu Santo inspiraba al apóstol Pablo y le traía la revelación de lo que estaba sucediendo en esa iglesia para que Pablo, bajo la inspiración también del Espíritu Santo, enviara el consejo, la palabra, la administración o la exhortación. Le voy a poner un ejemplo. Dice la palabra del Señor en el primer libro de los Corintios, ¿verdad? Dice, en verdad se oye entre ustedes que hay un pecado que ni aún se nombra entre los gentiles, ya que un hombre vive con su madre, con la esposa de su padre. No estaba teniendo relaciones con su mamá, sino con su madrastra. Y el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás. Mire qué tremendo. Entonces, aquí
volviendo aquí a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo estaba pasando un momento de estrés. Timoteo estaba pasando un momento de ansiedad, de angustia. Y Pablo le escribe a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Pablo está diciendo a Timoteo, no seas cobarde. Ese espíritu que tienes, ese espíritu que te vino a atormentar, ese espíritu que te fue asignado, no te lo ha dado Dios. Y escúcheme, amado hermano, ese espíritu de temor, si usted lo tiene en su corazón, ese espíritu de temor que pueda estar en su familia, no viene de parte de Dios. Aquí está muy claro. Esos espíritus de temor que están en tu vida, que están en tu casa, que están en tu familia, que están en tu esposa, que están en tus hijos, no vienen de parte de Dios. Porque la Biblia dice que ese espíritu no nos fue asignado por Dios. Los espíritus que Dios nos ha asignado, los espíritus que Dios nos ha ministrado, es de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia que pastoreaba Timoteo? ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo esta carta? ¿Sabe por qué? Porque Timoteo estaba pastoreando una iglesia grande en la cual dentro de los miembros que estaban en esa iglesia, dice la historia, porque hay que leer también un poco de historia de las iglesias, dice la historia que dentro de los miembros que tenía Timoteo, había personas muy sabias, había personas ancianas, había personas, ¿verdad?, con doctrina, y había personas que sus familiares, sus abuelos, sus antepasados, ¿verdad?, unas generaciones atrás, habían conocido del Señor Jesucristo. Entonces eso tenía a Timoteo tensionado, eso tenía a Timoteo preocupado, eso tenía a Timoteo angustiado, porque imagínese, hermano, uno como pastor tiene que estar bien preparado teológicamente y hasta culturalmente para poder ministrar, para poder compartir y para poder platicar con todo tipo de personas con un nivel cultural alto o mediano. Pero aquí Timoteo estaba teniendo un problema de opresión, un problema de temor, y seguramente Pablo se entera de lo que está pasando Timoteo y le escribe esa carta y con ese versículo muy precioso y muy preciso. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces hay un espíritu de temor que es asignado. Pero vamos a ver 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren lo que le está pidiendo a Pablo a Timoteo. Le está pidiendo, ¿verdad?, que sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 cosas. Joven que me estás viendo, esto lo debes de tener. O te debes esforzar por tenerlo, no portarte como un bandido, sino tener estas 6 virtudes que demanda el Señor a través del apóstol Pablo. Debes ser ejemplo en tu familia, debes ser ejemplo en la iglesia cuando regresemos, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Jovencita, también a ti te hablo, tu forma de vestir, ¿verdad? Dice la palabra que por los frutos los conoceremos. Entonces, una razón por la cual Timoteo tenía, ¿verdad?, ese espíritu, es que era muy joven. Y vuelvo a repetir, imagínese, si uno hay veces, hermano, con la poca experiencia que uno tiene de caminar con el Señor 38 años, ¿verdad?, y con el espíritu de sabiduría que el Señor por su gracia nos ha dado, hay veces cuando platicamos con gente, ¿verdad?, que sabemos que doctrinalmente está bien preparada, a veces lo pensamos. Imagínense a Timoteo, que era un jovencito,
Y el apóstol Pablo dice, hey Timoteo, no, espérate, tranquilo, que nadie tenga en poco tu juventud. Seguramente la gente adulta, los ancianos, la gente ya de edad, seguramente lo menospreciaba. ¿Qué me vas a enseñar tú, muchachito? Por favor, hombre. Yo tengo 80 años, tú tienes 16. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Verdad? Y ese bombardeo de conceptos y de pensamientos y de actitudes que tenía la iglesia sobre Timoteo, le trajo ese espíritu de temor. Y el apóstol Pablo le vuelve a escribir otra carta y le dice que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie porque eres joven, ¿verdad? Entonces, dice 1 Timoteo 1:7, ¿verdad? Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Ahora, ¿qué es el temor? ¿Y de dónde viene el temor? Porque hay que analizar todos estos puntos, ¿verdad? Con Satanás, que Dios lo reprenda, hay que tener estrategias de contraataque. Así como Él nos ataca, tenemos que tener la estrategia de parte de Dios de contraataque. ¿Cómo vamos a contraatacar al enemigo? Con la palabra. Usted no puede agarrar una tranca y esperar que venga la tentación y se dé usted de trancazo en la cabeza. Entonces la Biblia dice el apóstol Pablo, que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para derribar toda fortaleza. Cuando dejamos que un concepto, que un pensamiento, que un temor se apodere de nuestra mente, crea una fortaleza y levanta murallas, y muchas veces para derribarlas es un problema muy serio. Entonces el temor, mi amado hermano, es un espíritu que es la madre, es el padre de todos los sentimientos. El temor es el padre de todos los sentimientos. De ahí brotan todos los sentimientos. Ahora, mire qué tremendo es esto, que tenemos que conocer los principios de la palabra, porque el temor viene a atacar nuestra mente. El campo de donde se dirige el temor es en nuestra mente, y viene a afectar nuestra mente, y cuando afecta nuestra mente, ya no tenemos ni las emociones, ni los sentimientos, ni los pensamientos de una manera sana. Pero me llama mucho la versión de 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 7, en la versión King James, dice que una mente, una sound mind, o sea, una mente sana. Lo que lleva a contrarrestar, ¿verdad? Una mente enferma es una mente sana. Y la sanidad de nuestra mente la encontramos a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso la Biblia dice en Romanos 12:2, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pues nuestra mente la tenemos que administrar con la palabra de Dios, y una mente sana no va a aceptar, ¿verdad?, enfermedades como la depresión, como la angustia, como el miedo, como el estrés, porque está en una sanidad total, fundamentada esa sanidad en la palabra del Señor. Cuando miramos, ¿verdad, mi amado hermano, lo que es la depresión, no es nada nuevo. La depresión, ¿verdad?, no es una enfermedad, vamos a llamar así, no es un padecimiento nuevo. Ya tiene muchos años y está en la palabra del Señor. Vamos a ver algunos personajes de la palabra del Señor que padecieron este problema de tipo de depresión. Vamos a ver Salmos capítulo 38, versículo 4. Salmos 38, 4. Un personaje muy conocido por nosotros a través de la palabra del Señor, que padecía de depresión. Salmos 38, 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, mis maldades se han amontonado, dice esta versión, sobre mi cabeza, como carga pesada, se han agravado sobre mí. Entonces David, usted sabe que él caía en unos momentos de depresión.
tremendamente. En alguna otra ocasión escribe, ¿verdad? Devuélveme el gozo de mi salvación. Debido a la depresión, debido al proceso emocional involutivo que David estaba pasando, había perdido el gozo de su salvación, porque ese es uno de los objetivos del diablo, que perdamos el gozo. Hay quienes ya no tienen gozo para conectarse. Hay quienes llegan, pues ya pasó la alabanza, la adoración, me voy a conectar, pero no se gozan en la alabanza, no se gozan en la adoración, porque ya no les llama la atención. Entonces, si usted está así, usted está en un muy grave problema. Se tiene que doblar sus rodillas, se tiene que clamar a Dios y decirle, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque si ya perdió el gozo por alabar, si ya perdió el gozo por adorar, a rato se le vaya el gozo por la palabra. Y a rato se vaya hasta el gozo por la vida. Y es cuando mucha gente, ¿verdad?, atormentada, atacada en su mente, sus sentimientos, en sus pensamientos, empieza a dialogar, empieza a pensar, ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? Y en el momento en que abre esa puerta, en el momento en que su alma abre esa puerta a sus pensamientos y se pregunta, ¿para qué vivo? En ese momento se manifiesta Satanás, que Dios lo reprenda y le dice, efectivamente, ¿para qué vives? Mátate. Yo creo, lo he ministrado, ¿verdad? Yo creo que seguramente todos los que se han suicidado, es que en algún momento, en el clímax antes del suicidio, el pensamiento que tienen de parte de Satanás es mátate, mátate. Tus problemas se solucionan matándote. Entonces David estaba en un momento de depresión. David estaba en un momento en que su cabeza, hermano, estaba con unas cargas pesadas, a lo mejor de acusación, porque había cometido pecado, a lo mejor de muchas otras cosas. Pero ahí tenemos el primer personaje, tenemos a David. Vamos a ver primero el libro de los Reyes, capítulo 18, capítulo 18, versículo 19, a ver si este es. Nos habla de Elías. Si no, después lo buscamos, hermano. Bueno, le voy a decir de qué se trata. Usted sabe que llega un momento, ¿verdad?, en que Elías está huyendo de Jezabel, ¿verdad? Y llega un momento en que él piensa y dice, Señor, mátame. Mire el grado de depresión a que este dardo que le lanzó Jezabel a través de una palabra, porque Jezabel le mandó a decir, así me hagan mis dioses y aún me añadan. Si el día de mañana tú no estás como uno de mis profetas, gloria a Dios, aquí está. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire qué tremendo que esa palabra que le lanzó Jezabel vino a afectar sus sentimientos, sus emociones, su alma. Y lo primero que se le ocurrió a Elías no fue enfrentar a esa hija del diablo. Ella se había enfrentado a más de 800 profetas. Ella se había enfrentado a Baal. Pero esa palabra le vino como un dardo en el corazón, ¿verdad? Y vino a afectarlo de tal manera que salió huyendo. Se sienta debajo de un árbol y le viene un pensamiento que le puso Satanás. Basta ya, aquí está, gloria a Dios. Aquí dice, y caminó todo un día por el desierto, llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Una de las funciones del diablo es llevarte a un extremo. Un extremo, es decir, ya estoy fastidiado, ya estoy harto, ya no soporto más, mejor me mato, ¿verdad? Entonces, Elías, a causa de este dardo, a causa de esta palabra que le fue lanzada por Jezabel,
esa palabra tuvo un efecto tremendo en sus sentimientos, en sus emociones. De manera tal que le viene ese pensamiento, fue trabajado después por Satanás y le dice, mátate, mátame Señor, mátame. Hay veces, mi amado hermano, escucha lo que te voy a decir, en el transcurso de nuestra vida, hay veces hemos recibido frases, palabras, condenaciones sobre nosotros, señalamientos. No, pero tú eres fulano. Y esas palabras, eso que nos han dicho, aparentemente no nos hizo daño, pero viene a afectar nuestra alma de una manera contundente, porque Satanás lo potencializa y viene a afectar nuestra alma de tal manera que estamos obsesionados, o el enemigo nos pone un pensamiento obsesivo sobre esa palabra, sobre esa frase, sobre ese mal deseo, y estamos caminando alrededor de eso, y no podemos salir. Y eso después se vuelve una depresión impresionante por lo que nos dijeron. Segundo personaje que miramos en la palabra del Señor de depresión es Elías. Vamos a ver ahora Jonás capítulo 4, versículo 3. Jonás capítulo 4, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás también pasó por un momento de depresión. Jonás pasó por un momento, ¿verdad?, al igual que Elías, en que deseaba morirse. Era tal la carga de depresión, era tal la acusación, porque aquí sí estaba bajo un juicio de Dios, porque en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis, ¿verdad? Y le empezaron a suceder cosas ahí de parte del Señor, pero un estado depresivo tremendo. Tenemos otro personaje, tenemos a Jonás. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Ruth capítulo 1, versículo 19, capítulo 1, versículo 19 al versículo 21. Ruth 1, 19, 21. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mire qué tremendo estado depresivo que tuvo esta mujer, ¿verdad? Que hasta deseó que le cambien el nombre. Ya no me llamen Noemí, que quiere decir dulzura. Ya no me llamen Noemí. Llámenme Mara, porque estoy amargada, estoy deprimida, estoy estresada, estoy angustiada a causa del trato. Y no era para menos, hermano. Se le había muerto el esposo y se le habían muerto los dos hijos. Otro personaje entonces que miramos aquí es Noemí. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire qué tremendo. Quedaos aquí y velad conmigo. Usted puede decir, pastor, pero si era Jesús. Sí, pero acordémonos que Jesús tenía una personalidad doble, por llamar así. Era Dios, ¿verdad? Porque era Dios mismo encarnado, pero era hombre, tenía naturaleza humana. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, no como Dios, en su carácter humano, fue tentado en todo. Entonces, Él como ser humano, escucha lo que estoy diciendo, Él como ser humano tenía que sufrir, tenía que padecer para que pagara por nosotros todo lo que íbamos a padecer. Porque si Él como Dios no podía ser atacado, como Dios no podía ser tentado, como Dios no podía ser crucificado, como Dios no podía ser golpeado, hermano. Entonces aquí estamos mirando en su carácter de su humanidad, en su carácter de ser humano, y le dice a sus discípulos,
permítame cambiarle esto porque se puede hacer. Estoy deprimido hasta la muerte. O sea, el Señor Jesús cayó en un estado tal de depresión, mi amado hermano, que al igual que Job, al igual que Jonás, al igual que Elías, también deseó morirse. Mire esta versión que dice, dice, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Porque cuando una persona, mi amado hermano, está en un estado total de depresión, ya no quiere comer, ya no quiere hablar, ya no quiere dormir. Lo que mejor le guste, no sé, ¿verdad? Una persona que le gustan las hamburguesas y le compra una hamburguesa triple carne, doble lechuga, un medio kilo de tomate y le lleva una hamburguesona y una coquita, porque la coca, hermano, es del cielo, ¿verdad? Hermano, ni eso va a querer, porque es tal el estado depresivo, es tal el bombardeo, la angustia, el estrés que tiene en su alma, que ni eso quiere. Entonces aquí el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, es tal la angustia, es de una magnitud tan grande la angustia que tengo, dice, que me invade, que me siento morir. No sé si usted ha pasado por momentos así. Si no ha pasado, en el nombre de Jesús, espero que no lo pase. Porque el estado de depresión, hermano, es terrible. Gente se ha muerto de inanición, gente se ha muerto de un infarto, ¿verdad? A causa del ataque tan fuerte que le viene a causa de la depresión. Entonces la depresión no es nada nuevo, no es algo que viene a asolar a la humanidad desde el punto de vista nuevo, sino que ella tiene muchos años. Vamos a ver, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 19. Mateo 10, 19. Mire, cuando os entreguen, no os preocupéis, por cómo que habéis, porque cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Vamos a ver otra cita que está en Marcos capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis, nuevamente la misma palabra, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Veamos una tercera cita que está en Lucas capítulo 12, versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, nuevamente la misma palabra, por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. 3 veces en 3 de los 4 evangelios, una vez en cada uno de los evangelios aparece la palabra no os preocupéis, no os preocupéis. Pero le voy a decir algo, mi amado hermano, la Biblia realmente, como nosotros la leemos, no fue escrita de esa forma. Los traductores de la Biblia, para que sea entendible para nosotros, los traductores de la Biblia, para que podamos comprender la Escritura, tuvieron que adaptar algunos versículos, en algunas palabras cambiarlas para nuestro entendimiento. Porque en los tiempos del Señor Jesús, en el griego no aparece la palabra no os preocupéis. Esa palabra no existe. Sin embargo, los traductores lo pusieron, vuelvo a repetir, para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, lo que es la preocupación como algo mental. Muy bien. Entonces, la palabra preocupéis, podríamos decir que es una palabra que viene del griego marinao, que es ansiedad. O sea, está diciendo, cuando os entreguen, vamos a cambiar esa palabrita de no os preocupéis, no estén ansiosos. No estén ansiosos. Es la palabra marinao, que quiere decir ansiedad.
Vamos a ver Mateo 10:11. Mateo, de esto yo le estuve ministrando hace unas semanitas atrás. Mateo 10:11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y pasad ahí hasta que salgáis. Creo que no es esta, déjenme checar bien. Mateo 10:1, perdón, Mateo 10:1. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus. Miren, aquí está hablando ya no de un problema físico, está hablando ya no de un problema corporal, aquí está hablando de una enfermedad espiritual. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí ya se refiere al cuerpo. Acuérdese, ¿verdad?, que yo le hablé de una palabra que ahorita se la voy a decir, porque vamos a ver también Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Acuérdese que yo le decía a mi amado hermano la vez pasada que se utilizan dos palabras para sanar, ¿verdad? Una es la palabra ayomai. Acuérdese, yo le prediqué hace unas 2 semanas atrás, probable por ahí está ayomai, que quiere decir sanar el cuerpo. Pero la palabra griega que se usa en estos 2 versículos que vimos de Mateo es la palabra terapeu, o dar terapia. Terapeu, dar terapia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Muy bien. ¿Qué es dar terapia? Bueno, dar terapia, ¿verdad?, es ayudar. Dar terapia es socorrer. Dar terapia es limpiar. Todo eso quiere decir la palabra terapia. Limpiar, ayudar, ¿verdad? Ahora, el asunto, mi amado hermano, es que, y aquí me voy a meter en el callejón, como dice nuestro apóstol, el callejón de las trompadas, es que todo ministro debe tener conocimiento de la terapia del alma. Vuelvo a repetir, todo ministro debe tener conocimiento, todo ministro debe ministrar el alma, todo ministro. Porque una oveja que ha tenido un proceso desde el vientre de su madre, ha tenido un proceso de rechazo, de abandono, de aborto, y nació por la voluntad de Dios, pero tuvo maltrato infantil, tuvo abandono, tuvo desprecio, tuvo malos tratos, tuvo violación. Todo eso fueron heridas que fueron marcando su vida y marcando su alma. Y cuando es un adulto, mi amado hermano, y se convierte al Señor y empieza a asistir a una iglesia, escuche esto. Puede tener mucha doctrina, puede tener mucho conocimiento, pero puede estar llena de heridas en su alma. El hecho de que se llene de doctrina y conocimiento no significa que no pueda estar enfermo, dañado, lastimado en su alma. Y todo ministro debe tener la capacidad de poder sanar esa alma, de poder ministrar esa alma, de poder integrar esa alma que ha sido fragmentada. Pero como le dije la vez pasada, se necesitan 2 cosas para hacer eso. Número 1, que el ministro sea sano. Un ministro enfermo no puede sanar a nadie. Ese ministro primero tiene que ser sanado para que después pueda sanar. Nadie puede sanar si no ha sido sanado. Nadie puede liberar si no ha sido liberado. Nadie puede instruir si no ha sido instruido. Pero lo primero que tiene que hacer ese ministro es ser sanado. Y yo le puse un ejemplo. Piense, un ministro, ¿verdad?, en el cual fue traicionado por su esposa, ¿verdad?, y de repente viene un varón a ser ministrado, ¿verdad?, y le dice: pastor, fíjese que mi esposa me abandonó por otro hombre, me engañó con otro hombre, pero no se fue, está en la casa, ¿qué hago? Si ese ministro no ha sido sanado en su alma, le va a decir: mátala,
abandónala, repúdiala, déjala. ¿Por qué? Porque le recuerda lo que él vivió, y como no ha sido sanado en su alma, definitivamente no va a poder dar un consejo. Entonces, para que un ministro pueda ministrar el alma de sus ovejas, él tiene que estar sano en el área de su alma. 1. 2. Debe tener conocimiento de lo que es el alma y de lo que son los ejercicios y las terapias espirituales. Miren lo que dice Hebreos, porque usted sabe que el pastor es el padre de su alma. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo... Bueno, sí, se había ido el audio, hermano, no se preocupe, ya lo recuperamos nuevamente. Hebreos 13, 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, los ministros debemos de velar por su alma. Por eso somos padres de su alma. El problema, mi amado hermano, es que usted no se imagina la cantidad de ovejas que hay en la Iglesia Universal, enfermas, con cargas, con depresiones, con miedos, con angustias, con odios, con rencores, con amarguras, porque no les han ministrado el alma. Cantidad, miles de ovejas, ¿verdad? En muchas iglesias andan lastimadas en el alma porque no les han ministrado, no les han sanado su alma. Miren lo que dice Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Hermano, ser pastor no es como algunos piensan. Algunos piensan, ¿verdad?, que el pastorado es para hacerse millonario. No tengo trabajo, me meto de pastor. A mí algunos pecadores incircuncisos me han dicho: ¿a usted le va bien? Sí, gracias a Dios me va bien. Toda la vida me va a ir bien. Como hijo de Dios me va bien. No, pues se ve que el pastorado deja. Claro que sí deja, ¿cómo no? Yo le trabajo al judío más rico del mundo, mi patrón es el judío más rico del mundo, él no es pobre, ni su empresa ha quebrado nunca. Y muchos piensan que ser pastores, pongo mi mesa, mi mantel, mi Biblia y empiezo a predicar 2, 3 versículos, porque ya saben 2, 3 versículos de la palabra, ya son pastores. No, hermano, no. El ser pastor, hermano, eso es algo serio, es como padre. Cuando a un hombre, ¿verdad?, le dan un hijo, Dios lo bendice en su matrimonio con un hijo, es una bendición ese hijo, tremenda, pero es una responsabilidad tremenda. No nomás es traer hijos al mundo, ¿verdad?, y crecerlos como animalitos. No, tiene que ministrar, alimentar, aconsejar, vestir, amar, cuidar, proteger y una serie de cosas. De igual manera, nosotros los pastores, dice la Biblia, que tenemos que ser diligentes, tenemos que ser precisos, rápidos. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Por eso yo, quizá a alguno le moleste, hermano, le hablo por teléfono: hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Verdad? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han estado? Pastor, pues estamos pasando por esto, vamos a orar, ¿verdad? Ahorita lamentablemente no puedo salir y ir a su casa, pero el Señor conoce el problema y siempre tenemos autoridad para distancia. No existe distancia ni tiempo para la palabra. Entonces todo pastor debe ser diligente, rápido, presto en conocer el estado de sus ovejas y cómo están sus rebaños. Pero muchos, cuando miran que sus ovejas tienen algún problema, cuando miran que su oveja tiene alguna situación difícil, lo más
que se le ocurre rápidamente, como no conocen cómo tratar el problema de tipo emocional, sentimental del alma, lo mandan con un psicólogo, con un psiquiatra. Vamos a ver otro versículo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al versículo 44. Lucas 22, 39 al 44. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, mire qué tremendo, estaba agonizando, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesús tuvo dos agonías, cuando menos. Era tal el proceso, era tal el sufrimiento que estaba pasando, porque no era un sufrimiento, ¿verdad?, a la cual él estaba acostumbrado. Y Dios, sabiendo el proceso que iba a pasar de sufrimiento, de agonía, le envía un ángel para que ese ángel lo fortaleciera. Pero dice la Biblia que oraba intensamente y estaba agonizando. Y esa oración intensa que tenía, esa agonía en la cual derramaba sangre, ¿verdad?, gotas de sangre, tiene un nombre. Yo lo estoy investigando y le pido a mi amado hermano que, terminando esta predicación, usted la investiga en internet. Esta enfermedad se llama hematofrobisis. Y esta enfermedad es muy rara, pero es aquel proceso que, a causa de la opresión, a causa de la angustia, se empieza a sudar sangre. Entonces el Señor Jesús, en ese momento en que está sudando sangre, ¿verdad?, en ese momento que está en un estado depresivo intensamente, yo creo con todo mi corazón que estaba pagando por nosotros el precio que está en Isaías capítulo 53, versículo 5, que dice que por sus llagas todos hemos sido sanados. Y ahí habla de una sanidad integral, por el sacrificio de Cristo, por el pacto que hizo con nosotros, por el amor que nos tiene. Pagó en Isaías 53:5 todas las enfermedades en el espíritu, del alma y del cuerpo. Mire cómo la Biblia nos habla de enfermedades del alma, aún la misma palabra del Señor. Y vamos a ver, mi amado hermano, Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Vamos a ver algunas enfermedades mentales, emocionales, que la palabra del Señor nos muestra. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí tenemos una enfermedad, ¿verdad?, emocional, mental, del alma, que se manifiesta en el cuerpo, que es la opresión. Entonces, la enfermedad del alma, de la opresión, ya está en la palabra del Señor. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Mateo 5, 11 y 12. Vamos a ver otra enfermedad. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí vemos un espíritu de rechazo, de murmuración, de juicio. Y es otra enfermedad, ¿verdad?, del alma que ha dañado y que daña y que sigue dañando. Usada es un arma que el diablo tiene, el rechazo. Y muchas personas, a lo mejor usted, hermano, pasó por ese proceso. Yo lo pasé, hermano. Yo cuando me convertí al Señor hace 38 años, ¿verdad? Pues yo como usted seguramente, o nada más yo, pero creo que también usted, teníamos un círculo de amigos, vamos a llamar así entre comillas amigos. Yo tenía un círculo muy cerrado de amigos ahí en la esquina de mi casa, ¿verdad? Donde nos reuníamos viernes, sábado y domingo a tomar y a jugar póker y una vida desordenada. Yo los consideraba mis hermanos. Es más, yo así le decía, así nos decíamos. ¿Qué pasó, hermano? Desconocíamos todo de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero así nos decíamos, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Y éramos uña y mugre, ¿verdad? Y todos muy contentos y felices. Cuando yo me convertí al Señor, me rechazaron, se burlaban de mí, me decían loco, aleluya, virabuche, pandereta, trastornado, me rechazaron. En mi trabajo, ¿verdad? Yo le he platicado que yo trabajaba en una empresa transnacional y tenía 8 compañeros de trabajo y lo mismo, nos veíamos en Villahermosa, en Oaxaca o en Chiapas una vez al mes y ahí a darle, hermano, llegamos y cada quien se armaba con su botella y al hotel y a darle. Cuando yo por 5 años me conocieron así. Cuando yo me convierto al Señor y llego a Villahermosa, ¿verdad? Y vamos a tomar, y dije, no, yo ya no tomo, yo ahora soy cristiano. Hermano, me dijeron un montón de cosas. Entonces, en estos 2 versículos que vimos del Evangelio, hay un espíritu de rechazo. Entonces ya vimos un espíritu de depresión, el libro de los Hechos, y ya vimos un espíritu de rechazo. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí miramos otro espíritu que afecta el alma, que es el espíritu de tristeza. Entonces mire qué tremendo, mi amado hermano, que la misma palabra de Dios nos muestra una serie de enfermedades emocionales, mentales, que afectan nuestra alma. Y aquí nos habla, ¿verdad?, de un espíritu de tristeza. Muy bien, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero dice el primer versículo, afligidos. Y una de las enfermedades de este último tiempo es la aflicción. ¿Cuántas veces usted ha dicho a su esposa, a su esposo, a sus hijos, ay, hoy sí estoy afligido, se me quemó la comida, estoy afligida, se me quemó la camisa de tu papá, estoy afligida por lo que estamos viviendo, estoy afligida por la situación económica? Eso es otra enfermedad que viene a afectar nuestra alma y se puede potencializar y pasar de esa aflicción a un estado de depresión. Y hay que tener mucho cuidado, mi amado hermano, con todas las enfermedades del alma que nos muestra la palabra del Señor. Vamos a ver Isaías capítulo 5, versículo 3 al versículo 5.
Ah, ya lo vimos, Isaías 53:5. Ya lo leímos, no lo vamos a buscar. Ahí dice, ¿verdad? Lo que le dije hace un momento, ya estaba en la pantalla, cuando habla la palabra del Señor, que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Muy bien. Cuando una persona, mi amado hermano, ya voy terminando en este tema, cuando una persona, cuando un cristiano o una persona, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo ahorita al cristianismo. Cuando un cristiano va con su pastor y su pastor, como decía hace un momento, no tiene la capacidad, el conocimiento, la preparación, el discernimiento para tratar esa enfermedad del alma, ¿qué es lo que hace? Lo manda con un psicólogo o lo manda con un psiquiatra. Eso es la medicina humana. Eso es lo que es la medicina humana. ¿Y qué le da el psiquiatra o el psicólogo? Primero lo mete a una psicoterapia. Y la psicoterapia viene de la palabra psico o psiquis, que es alma, ¿verdad? Psico o psiquis, que es alma. Y la palabra tropelín, que quiere decir cambiar, que quiere decir tomar. Psico o psiquis es el alma y tropelín es cambiar o tomar. De ahí viene la palabra psicotrópico. Muy bien. ¿Qué es un psicotrópico? El psicotrópico, mi amado hermano, es una sustancia química que viene a trabajar en el sistema nervioso central y cambia temporalmente el comportamiento de la persona y cambia totalmente la forma de mirar las cosas. Cuando una persona ha tenido un bajón, vamos a llamar así coloquialmente, en sus sentimientos y en sus emociones, y se encuentra en un estado de depresión, lo primero que lo hacen, lo llevan con un psicólogo, con un psiquiatra, para que le den un psicotrópico. Y ese psicotrópico va a trabajar para elevarle temporalmente el estado de ánimo. Es como el alcohol, ¿verdad? El alcohol, ¿verdad? Usted mira a aquellos que están tomando, que al principio y todos se saludan y entran en un estado de euforia y cantan y gritan y le digo porque, hermano, a mí me avergüenza esto, pero yo pasé por eso, ¿verdad? Yo cuando no era cristiano vivía mi difunta suegra y yo iba los domingos, ¿verdad? Y estábamos tomando, entraba yo en un estado de euforia. Y de repente llegaba la plática que va a cumplir 15 años tal de tu cuñadita. Yo doy el pastel. Estaba yo eufórico. Estaba yo, hermano, en ese momento era muy desprendido. Yo doy el pastel a los 15 años. Muy bien. A los 2, 3 meses me decía mi esposa, ya va a cumplir 15 años fulana. Acuérdate del pastel. ¿Y qué pastel? Pues el pastel que tú prometiste. Yo no prometí. Sí, tú lo prometiste. Y a cumplir, hermano, porque ya había dado mi palabra, ¿verdad? Y de repente ahí estábamos, yo creo que a propósito, en el momento que estábamos tomando, mencionaba los 15 años, ¿verdad? Porque yo tuve como 5 o 6 cuñaditas. Imagínense comprar 5 o 6 pasteles. Y en los momentos de euforia, yo doy el pastel y me volvían a tomar la palabra. Eso es lo que es un psicotrópico. Eleva el estado de ánimo, lo vuelve a uno eufórico, pero temporalmente. Después vuelve a caer en un estado depresivo, ¿verdad? Y eso pues cada vez se vuelve un círculo vicioso para la persona. La depresión, mi amado hermano, ¿verdad? Cuando viene a ser profundamente, viene a causar daños emocionales permanentes en el sistema nervioso, permanentes. Y cada vez es más difícil sacar a esa persona de ese estado de depresión. Termino con este salmo precioso, este salmo que es el Salmo 40, versículo 5. A ver si es ese, porque no. Bueno, acá le voy a decir qué dice. Ese salmo dice, me ha sacado del pozo de la desesperación. Ahí ese salmo lo escribe David, cuando David estaba en un momento de depresión, estaba perseguido, estaba acorralado, estaba en un estado en el cual no hallaba salida,
Y escribe, tú, Señor, has puesto mis pies sobre la piedra y me has sacado, una versión les dice, del lodo cenagoso. 42, la gloria a Dios. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas. Aquí está, Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. O sea, David estaba en un estado depresivo tan intenso. Él no puso depresión, ¿verdad? Porque no tenía conocimiento de esa palabra. La mejor manera en que pudo explicar y darnos a conocer el estado de ánimo que estaba pasando es de esta forma, donde él escribe, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mire qué tremendo. Mire cuál es el proceso que una persona pasa cuando está en un estado depresivo. Pero la Biblia dice que Dios, allá en la cruz del Calvario, exhibió a los principados, a las potestades. Déjeme decir esto. No es que Dios tome venganza, hermano, pero de alguna forma Dios vino a hacer justicia, porque Satanás, que Dios lo reprenda, 4000 años antes avergonzó a su creación, a Adán y a Eva. Cuando Satanás convence a Adán de comer el fruto, y Adán, avergonzado, se escondió, avergonzado se cubrió, y Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Aquí estoy, Señor. Tuve miedo y me escondí. Entonces Satanás avergonzó a Adán en el huerto. 4000 años después, el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, viene y avergüenza al mismo Satanás y a sus huestes, porque el apóstol Pablo dice que Cristo en la cruz exhibió públicamente ante todo el mundo, ante el mundo espiritual y ante el mundo material. Cristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades y las despojó. Y el acta de los decretos, donde estaban enfermedades, acusaciones, condenaciones, maldiciones, todo lo que nos era contrario, lo clavó en la cruz del Calvario. Eso que estás pasando, mi amado hermano, esa situación emocional que estás pasando en tu alma, esa acusación, esa condenación que el diablo ha puesto sobre ti, Jesús ya no quiere que la tengas. Dios quiere sanar tu alma. Dios está interesado en sanar tu alma. Pastor, el viernes oró por nosotros, sí. Y hay que estar orando constantemente y ministrando constantemente, porque la Biblia dice que Satanás está de día y de noche acusando a los hijos de Dios. Satanás no tiene descanso. Satanás no trabaja 8 horas, checa tarjeta y deja de trabajar, no, hermano. Satanás está constantemente atacando el espíritu, el alma y el cuerpo. Y nosotros como ministros debemos estar apercibidos para que constantemente, de acuerdo a la iluminación de la revelación que el Espíritu Santo nos traiga, estar orando y ministrándote para que cada día tu libertad vaya siendo mayor. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, en estos momentos, Señor, fundamentado en tu palabra y en tu promesa, yo vengo tomando autoridad, una vez más, como hice el viernes, para reprender toda depresión, toda estrés, toda angustia, toda ansiedad, toda operación del diablo, Señor, que aprovechando la pandemia y las circunstancias que estamos viviendo, viene a traer opresión y temor a la vida de tu pueblo, inquietud, inseguridad, duda. Tu palabra dice, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Llénanos de fe, multiplícanos la fe. Si hemos de pasar alguna prueba, que no nos falte la fe, Señor, en el nombre de Jesús.
Yo vengo reprendiendo toda obra de tinieblas, todo acecho, toda garra que el enemigo ha puesto sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida. En el nombre de Jesús la vengo desarraigando, en el nombre de Jesús. Padre, te hago una operación a través de tu Santo Espíritu, porque tu palabra dice que donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. En el nombre de Jesús lo creemos y lo proclamamos, porque tu palabra lo establece. Padre, bendice cada hogar en esta tarde. En el nombre de Jesús, tu gracia, tu abundancia, tu provisión y tu amor sea derramada en cada vida, en cada familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, fue un gustazo haber estado con ustedes. Una bendición haber estado con ustedes. De antemano, yo bendigo sus finanzas, yo bendigo sus diezmos, bendigo sus ofrendas y ruego al Señor que la escasez, la pobreza, la miseria sea reprendida en el nombre de Cristo. Que las ventanas de los cielos se abran y que la bendición, no del Antiguo Testamento, la bendición de la gracia, la bendición de Abraham, que es completamente, Señor, increíble, es completamente infinita, sea depositada en tu vida. En el nombre de Jesús, abundancia de salud, abundancia de pan, abundancia de paz, abundancia de fe. Gracias, mi amado, por tu fidelidad. Gracias de todo corazón de las familias pastorales. Gracias. Que el Señor te siga bendiciendo abundantemente. Dios te bendiga, mi amado. El miércoles o antes quizá seguirá siendo edificado y ministrado con la bendita palabra del Señor. Amén y amén.